Hola, bendiciones. Dios te bendiga grandemente. Te saluda la hermana Liliana. Amén. Dios bendiga tu vida grandemente. Hoy continuamos con la característica número 9. Ya estamos llegando al final. Esta característica titula una iglesia, un cristiano maduro, es una persona que pone por obra todo lo que sabe. Amén. Vamos a la palabra directamente, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Y la palabra del Señor dice así: cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo os ordeno hoy. Hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. La palabra dice claramente. Yo en esta característica le he puesto, es la número 9, prácticamente ya es casi la última. Son 9 a 10 características. Esta es la última característica, la número 9, donde nos enseña que un cristiano maduro, una iglesia, un templo maduro, es una iglesia que pone por obra todo lo que sabe. Todo lo que sabemos, tenemos que ponerlo por obra, porque si no de nada sirve, ¿no? De nada sirve que no sepamos la Biblia de tapa a tapa, de nada sirve que no sepamos las 9 o 10 características de memoria en nuestra mente si no la ponemos por obra. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice claramente: y cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que ordeno hoy. Eso te dice el Señor, que todo lo que tú sabes hoy es el momento de ponerlos por obra. Esa es una clave, esa es una característica de un cristiano maduro. Esa es una de las características de una iglesia madura. Una iglesia madura pone por obra lo que sabe, pone por obra la palabra de Dios. Un cristiano maduro pone por obra la palabra de Dios, pone por obra todo lo que sabe. Amén. Aquí la palabra dice claramente: seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Amén. Entonces, seamos hacedores de la palabra. Vivamos la palabra en nuestra vida. Vivamos la palabra en nuestro hogar. Donde sea que vamos, vivamos la palabra. Seamos, como dice la palabra claramente, hacedores de la palabra. No solamente oidores, no solamente de boca, sino cumplamos esa palabra en nuestra vida. Amén. Entonces, hoy te animo con esta palabra, con esta característica número 9, a ser hacedor de la palabra. Amén. Hoy te animo en este día a que seamos cristianos maduros, cristianos que verdaderamente amamos a Dios, cristianos que verdaderamente ponemos en práctica todo lo que sabemos a nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, quizás tú te preguntes: ¿por qué motivo tengo que poner en práctica? Yo te voy a decir los motivos. Cuando tú pones en práctica lo que tú sabes, cuando tú pones en práctica lo que Dios te ha enseñado, cuando tú pones en práctica la palabra de Dios, uno, te consideras un cristiano maduro. Pero no solamente eso, sino que cuando ponemos en práctica la palabra de Dios en nuestra vida, glorificamos a Dios, glorificamos su nombre, glorificamos su creación, glorificamos todo lo que Él nos ha enseñado. Amén. Cuando ponemos en práctica, cuando somos una iglesia madura, un cristiano maduro, y ponemos en práctica la palabra de Dios, somos hacedores de la palabra de Dios, automáticamente glorificamos al Padre, glorificamos al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y cuando tú pones en práctica la palabra de Dios, te va bien. A ti, Dios te bendice. Amén. Pero no solamente te bendice a ti, sino tu familia, sino tu hogar, tu esposa, tus hijos, tu esposo. Amén. Entonces, pongamos en práctica la palabra de Dios. Glorifiquemos al Creador, glorifiquemos al que nos creó, al que nos da la vida. Obedezcamos la palabra, los mandamientos de Dios. Seamos cristianos maduros, seamos un templo maduro donde solamente querramos agradar a Dios, donde solamente querramos cumplir su palabra. Seamos hacedores de la palabra, como lo dice aquí en Deuteronomio 8.
Cuidémonos de guardar los mandamientos de Dios. Cuidémonos de guardar lo que Dios nos ha dado. Cuidémonos de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Amén. Dios te bendiga con esta palabra, tanto a ti como a mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén.